Bueno, tenemos ahora un ejercicio de equilibrio que consiste, bueno, en tener una viga de 120 kilogramos que soporta 300 newton de peso. Bueno, vamos a ver, vea. Si dibujamos la viga, ¿verdad? Y en esa viga ponemos todas las fuerzas que siente la viga como tal, entonces aparecerían fuerzas como aparecería la fuerza de la fricción, aparecería una fuerza de la normal, habría un peso en la mitad de la viga y tendríamos una fuerza aquí de 300, además de una tensión, ¿verdad? Entonces, pues bueno, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Lo que vaya para arriba va positivo. Tenemos T más fricción menos peso menos 300 coseno. Vamos a ver, coseno, sí. Coseno de 40. ¿Por qué coseno? Bueno, si se da cuenta, el ángulo aquí es 40, que sería igual a este 40. Entonces, claro, tenemos una fuerza de 300 newton que tiene un ángulo de 40 con respecto a la vertical. Entonces, me interesa esta componente horizontal y también me va a interesar esta componente horizontal, perdón, y esta vertical. Y esta es el cateto adyacente que saldría con coseno de 40. Mientras que este es el cateto opuesto que sale con seno de 40. ¿Sí? Bueno, de aquí, pues simplemente T más fricción menos 120 por 9,8 menos 300 coseno de 40 es igual a 0. De ahí tal vez lo que podemos hacer es el 120 por 9,8 sumarle los 300 coseno de 40. Y eso me daría T más fricción es igual a 1369,81. Para la suma de fuerzas en X, que es igual a 0, y ponemos positivo lo que apunte para la derecha, aquí nada más vamos a tener fricción y el 300 seno de 40 hacia la izquierda. ¿Ok? Véalo aquí. Aquí estaría la componente hacia la izquierda, ¿verdad? Y la normal, perdón, hacia la derecha. Se llega a esa ecuación que está ahí. Me faltaría hacer la suma de los torques. La suma de los torques es igual a 0. Y vamos a poner que los torques antihorarios son positivos. Eso yo yo lo asigno así al gusto. Y pues, como está igualado a 0, pues se puede hacer. Bueno, entonces ahora sí. Aquí tenemos el torque de la normal, el torque de la fricción, el torque de la tensión de la cuerda, el torque del peso y el torque de los 300. De ellos, estos dos señores son 0 porque yo voy a poner mi punto de referencia acá. Y como mi marco de referencia está en ese punto, toda fuerza que esté en el eje de giro no hará torque, no produce torque. Bueno, entonces eso significa de que vamos a tener radio fuerza seno del ángulo, radio fuerza seno del ángulo, radio fuerza seno del ángulo. Ok, todavía no he pensado en las direcciones de los torques. Vamos con la T. El radio hasta donde está la tensión de la cuerda es X. De hecho, eso es lo que me están preguntando. Entonces venimos y ponemos X. El valor de la tensión de la cuerda no lo tengo. Ah, bueno, sí, mira. 1100. Entonces tenemos 1100.
seno de 90. ¿Por qué 90? Porque es el ángulo entre el radio y la fuerza, ¿ven? 90. El mismo ángulo de 90 será para el peso, que sería, él está en la mitad, ok, sería 1,9 medios. El peso está en la mitad porque es una viga que es uniforme, por lo tanto su peso se va a encontrar en la mitad. El peso de la viga era 120 el kilo, 120 kilos es la masa, 120 por 9,8 por el seno de 90, ¿verdad? 90, el ángulo que hay entre el radio y la fuerza, y de último me quedaría el 1,9 por 300, y ojo aquí, ¿por qué 1,9? La fuerza se está aplicando a los 1,9 metros de mi punto de giro. 300 y ojo, ¿cuál sería el ángulo? Y vamos a hacerlo tal vez un poco grande para que se note. ¿Cuál sería el ángulo entre, aquí viene el radio de giro, ¿verdad? Aquí viene la viga y la fuerza viene aplicada acá. El ángulo de 40 es este. Por lo tanto, si yo cierro aquí el triángulo recto, hace que este señor que está aquí sea 50. Exacto, entonces adivine qué. Sería por el seno de 50. Y todo esto sería igual a 0. Perfecto. Vamos a ver esto un poquito más, ahora sí. Listo. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es muy sencillo, despejar X. Pero antes necesito pensar las direcciones de los torques. Y eso se hace con la ley de la mano derecha. Vamos a ver. Radio, fuerza. Vamos con el torque de la tensión. Radio, fuerza. Gira en sentido antihorario, ese vir positivo. Radio, fuerza, el peso. Radio, fuerza. Esta cinta es girando en sentido horario. Por lo tanto, este señor tiene que llevar un menos. ¿Bien? Y ahí empezamos a cambiar el signo. Y el de 300 sería radio, fuerza, sentido horario. Sentido horario significa que aquí va un menos. Muy bien. Perfecto, entonces ahora sí. Tenemos que despejar X. Entonces, 1,9 medios por 120 por 9,8 por el seno de 90 más 1,9 por 300 por el seno de 50 dividido entre 1100 seno de 90, eso sería igual a X. Entonces sería, vamos a ver, 1,9 medios por 120 por 9,8 más 1,9 por 300 por el seno de 50 entre 1100 seno de 90 y eso me da 1,41 metros. Las otras, y ya, ahí terminamos. Las otras dos preguntas es que encuentre la fuerza de fricción y la fuerza normal o la componente de reacción vertical y la componente de reacción horizontal de la fuerza de contacto de la viga con el muro. Voy a hacer énfasis en ese ángulo, ¿verdad? Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos por qué aquí, inclusive, voy a explicar un poco más por qué este ángulo es 40. Eso se debe a que son alternos internos entre paralelas, ¿ve? Por eso son iguales estos dos. Para sacar las componentes horizontal y vertical, lo que tengo que hacer simplemente es sumar las ecuaciones, vea. Tenemos que esto es 1100
más fricción, 1369,81. Entonces la fricción sería 1369,81 menos 1100. Y eso me da 269,81 newton. Ojo, esto sería la magnitud y dirección de la reacción vertical. Magnitud y dirección. Mientras que la normal sería 300 por el seno de 40. Eso nos da 192,83 newton. Esa sería la magnitud de la reacción horizontal y la dirección sería hacia la derecha. Muy bien. Y con eso terminamos el ejercicio de equilibrio.